Y antes de la última pregunta te voy a hacer una que tengo, que siempre he tenido y me encantaría porque nunca lo he podido platicar con alguien que conozca más de Suiza. ¿Allá las enchiladas suizas son solo enchiladas? Mis primeros Juegos Olímpicos fueron en Beijing. De repente llego y empiezo a ver a todos mis héroes. Y lo más increíble de los Juegos Olímpicos es que es un momento, son 2 semanas en las que no importa la raza, la religión, todo el mundo está unido. Países que están en guerra, como Corea del Norte y Corea del Sur, se suben a un podio y se agarran de las manos. Y en ese momento no importa nada. Todos son iguales y todos van por la misma meta, que es una medalla. Qué bonito, y más como los mencionas, ¿no? Que se unan todos por algo tan bonito como el deporte. Y si tú no tienes la actitud, si tú no tienes esas ganas de lograr la meta y de vencerte a ti mismo, de vencer tu flojera, que tienes que vencerla todos los días para levantarte y entrenar, no lo vas a lograr. Y esa parte es la más importante. Si el deporte es lo que me apasiona, ¿por qué no voy a poder vivir de eso? Puedes vivir de lo que te apasiona, sea lo que sea, y más hoy en día. El mayor índice de abandono de los perros es cuando la gente tiene hijos. Sí es difícil, pero si tú te comprometes con un animal que lo vas a tener de 10 a 15 años, pues asume ese compromiso, y si no puedes, si sabes que no vas a poder, pues bueno, mejor no los tengas. Mandábamos a los perros a Canadá. ¿Por qué? Porque aquí en México lamentablemente no se adoptaban, y en Canadá no había perros de la calle, no había perros en adopción. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast más disruptivo, donde se habla sin filtros. El día de hoy tenemos la oportunidad de poder entrevistar a un olímpico, a una persona que yo he admirado mucho. Unos creerían que no es de por acá, pero mexicano con descendencia suiza. Tenemos a Pato Remo. Hermano, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí contigo. Ya, por fin nos conocemos en persona. Ya tocaba, gracias por el espacio. Yo sé que ya ahorita también que eres papá, los tiempos son más, o sea, no se puede dar tanto o a lo mejor y sí, con buena organización, no lo sé, pero te agradezco mucho que hayas venido. ¿Es Pato de Patrick? Sí, de Patrick. ¿Y eres de papás suizos? Sí, mi papá es suizo, mi mamá mexicana. Ok. Crecí allá de chico y después ya nos vinimos acá por trabajo de mi papá también. Ok, qué locura. O sea, empezaste desde chico en Suiza y allí conociste el remo. O sea, ahí fue tu primer contacto. ¿Es muy común allá el deporte? Sí, el remo es muy común allá en toda Europa prácticamente, pero realmente fue porque yo jugaba fútbol en el Club España. Y justo en el año 2000, desde el 96 y luego en el 2000, el mejor remero era un suizo, Zeno Müller. Okay. Y pues yo viendo los Juegos Olímpicos, que fue algo que siempre me apasionó desde chico. Mi abuelo fue jugador profesional de fútbol, mi papá boxeaba, también jugaba fútbol, y entonces siempre estuve muy metido en el mundo del deporte. De repente vi el remo y dije, pues eso lo quiero intentar, y estaba en un club que históricamente ha sido el club más fuerte en ese deporte en México. Okay. Entonces dije, lo quiero intentar. Aparte yo era muy flaquito, chaparrito para mi edad, y yo decía, me quiero poner fuerte. Y yo veía a los remeros que estaban grandes, fuertes, y dije, pues lo quiero intentar, y me encantó desde el principio. Oye, una pregunta, o sea, si tú naces en Suiza y después viviste en México, representar a México en las Olimpiadas también es como en el fútbol, que no importa realmente dónde naciste, es donde tú estuviste más tiempo, o sea, tú decides, ¿o cómo funciona? Bueno, nací en México, bien, pero bueno, al ser hijo de suizo, automáticamente tengo la doble nacionalidad. También al nacer en México tengo la nacionalidad mexicana. ¿Y pudiste haber elegido por cuál competir? Sí, podía perfectamente elegir por cuál competir. Empecé mi carrera deportiva en México, entonces digamos que todo se fue dando aquí en México. En ese momento, pues bueno, ni siquiera pensé nunca en representar a Suiza. Ya después, cuando empiezan problemas con la CONADE y todo ese tipo de cosas, y de repente lo piensas, ¿no? Es algo que últimamente ha pasado con muchos deportistas, pero no, yo empecé remando aquí en México. Mi primera competencia internacional fue a los 15 años representando a México, y ya a partir de ahí, solo que sí en el remo, si tú compites, por ejemplo, unos Juegos Olímpicos por un país, 4 años después no puedes competir por ese país para después representar a otro país. Entonces es como la única regla que te piden. Te dejan vetado de que no puedes por 4 años si es que elegiste un país. Okay. Sí, exacto. ¿Y sientes que para el deporte del remo hay apoyo en México? O sea, si un joven quiere aspirar a ser también un olímpico, ¿crees que sí la puede hacer, o tú tuviste que hacer mucho de tu parte, o sentiste un apoyo, una comunidad en este deporte? Pues mira, esto pasa en todos los deportes, que al principio pues el apoyo es el de tus papás. Al principio no hay apoyo del gobierno, todo te lo tienes tú que costear, o tal vez tu estado, algún club, pero al principio eres tú. Ya después, cuando empiezas a tener buenos resultados, es cuando ya empiezan más
los apoyos del gobierno. En mi caso, cuando yo empecé, había poco apoyo en ese momento, y gracias a los resultados que empezamos a tener de mi generación de remo, fue que empezó a haber más apoyo por parte de la CONADE, y en mi caso patrocinios, ¿no? Porque fue algo que yo siempre dije, a ver, si es algo que me apasiona, quiero poder vivir de esto. Y aunque nunca nadie lo había hecho, pues yo dije, voy a buscar patrocinios, voy a empezar a moverme para empezar a tener ingresos y poder empezar a ahorrar y poder empezar a hacer otras cosas y poderme dedicar a esto de lleno. Pero supongo que ya tenías en mente, ¿no? Decías de que yo sí puedo o sí veo que es posible. No sé si lo tenías desde que veías en tu casa que había gente que era exitosa en el deporte. O sea, tú siempre viste como la oportunidad de triunfar en el deporte. Nunca fue algo que pensaste de que, híjole, a lo mejor y no, me voy por otro lado. Pues mira, sí, por comentarios lógicamente después de la gente que te dicen que no te dediques al deporte, apúrate ya para terminar la carrera, no vas a vivir del deporte, quieras o no, pues todo eso sí se te va metiendo en la cabeza. Pero tengo unos papás que me apoyaron desde siempre y me dijeron, si te tardas 10 años en la carrera, no importa, si te tienes que salir de la prepa y terminar en prepa abierta, no importa, si es tu sueño y tú crees que puedes lograrlo, te vamos a apoyar. Y fue algo que siempre tuve de mis papás, ese apoyo. Y aunque parecía difícil en muchos aspectos por la parte económica, de que decías, bueno, igual y me retiro a los 30 y tantos y no he trabajado nunca, y aunque tengas carrera es difícil conseguir un trabajo, pero siempre me apoyaron y fue lo que hice. Entonces me empecé a mover para conseguir patrocinios. También yo sabía que entre mejores resultados tuviera, más fácil era poder conseguir un patrocinio, que me aumentaran una beca. Entonces fue así como lo fui haciendo. Y creo que también en el tema de la complejidad pues no es un deporte como el atletismo que con una explanada tienes que buscar un lugar en donde haya un lago, ¿no? Una presa donde puedas trabajar y hacer este esfuerzo. ¿Siempre has vivido cerca de algún lugar o era este sacrificio también que a lo mejor tus papás te tenían que llevar a un lugar más para que fueras a entrenar? ¿Dónde entrenabas? ¿Cómo era o sea, empezaste desde que los 13 años? Desde los 13. ¿Y ahí cómo empezó? O sea, bueno, ¿cómo fue tu inquietud? Empecé a los 13 y vivíamos bastante lejos. Donde remas aquí en Ciudad de México es en Cuemanco, por Xochimilco. Okay. Y sí vivíamos a unos 30 kilómetros de ahí. Okay. Entonces, pero de todas maneras mis papás me llevaban todos los días. Más mi papá trabajaba en el hipódromo. Yo iba a la escuela en la Colonia del Valle y era siempre pues, trayectos enormes que se echaba mi mamá. Afortunadamente en ese momento no había tanto tráfico como hoy en día, pero sí, si no hubiera sido por ellos, pues bueno, hubiera sido muy difícil, porque había veces que entrenábamos desde los 15 años 2 veces al día y era salir de la escuela y mamá me recogía en la escuela con toppers de comida, yo iba comiendo, me llevaba a remar, después de remar otra vez a la escuela y así era mañana y tarde, hasta que ya empecé a manejar. Pero tú supongo que también iba impulsado sobre una pasión tuya, porque a ver, muchas veces pasa y la gente cree que cuando también es el sueño de la familia que quieren, de que sí, quiero que mi hijo llegue a las Olimpiadas o quiero que mi hijo triunfe en este deporte, tú tienes que ser la persona que también tenga esta mentalidad de yo voy a triunfar en el deporte. O sea, no se puede contagiar de las ganas de un padre, ¿no? Es al contrario, tú como hijo tienes que contagiarle a tus papás esa emoción, ¿no? Y en el remo, ¿cómo es la inversión? O sea, tienes que comprar tu propio, o sea, ¿cuánto necesita de inversión un joven que quiera empezar en el remo? Pues mira, afortunadamente aquí en México no necesitas nada de inversión, más que tal vez inscribirte a un club, que hay clubes que te cuestan igual y desde 500 pesos mensuales. El remo es un deporte muy, muy caro. El equipo, por ejemplo, un bote individual te cuesta entre 300 y 400 mil pesos. Y más aparte los remos, que también son otros 25 mil pesos. Y bueno, y eso aparte es nada más el equipo para remar, ¿no? Pero aparte necesitas un gimnasio, necesitas muchas otras cosas. Y aquí en México, afortunadamente, todo eso lo puedes conseguir por 500 pesos al mes o a veces hasta gratis. Porque si remas por algún estado, no te cuesta y sale gratis. En la mayoría de los países sí tienes que comprarte un bote en el primer mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, y acá no. Entonces acá la verdad es que es un deporte muy accesible. Nice. Y justo ahorita que lo mencionabas, desde los 13 años, ¿desde qué edad o cuál edad crearías tú que es el límite si yo quisiera, si estoy viendo este episodio y quisiera decirte, oye, me encantaría llegar a ser olímpico, ¿desde qué edad tendría que empezar serio con el remo para poder llegar a ser normal? Pues mira, eso es lo bueno del remo, que por ejemplo, con la que yo fui a Juegos Olímpicos en el 2012, Deborah Oakley, ella empezó a remar, me parece que a los 27 años, y a los 31 años ya pudo calificar unos Juegos Olímpicos. Físicamente es una mujer que mide 1,87,
muy fuerte, tenía una base de natación, de otros deportes, entonces digamos que no llegó desde cero. Pero es un deporte muy longevo, en donde hay medallistas olímpicos de 40, 45 años. Entonces, no necesitas empezar desde muy chico. Es más, no es recomendable empezar desde tan chico como yo, porque al ser un deporte tan longevo, en donde tu mejor edad es más o menos a los 30 años, muchos que empiezan desde los 10 años ya nunca llegan a su mejor edad. Entonces, lo más recomendable es tal vez empezar a los 18, a los 15. Es perfecto. Y si empiezas a los 20 y tantos, no hay ningún problema. Muchos campeones olímpicos empezaron en la universidad o terminando la universidad. Ok, eso creo que es bien bonito porque como que muchas veces se asume que para poder llegar a ser experto en un deporte tienes que empezar desde muy joven y dicen de que, híjole, si ya no empiezas desde joven ya no la vas a poder lograr, ¿no? Pero que para que tengas como este rango en el que... Y a mí, yo tengo una pregunta, o sea, yo sé que hay de dos tipos de competencia, puede ser en duplas y puede ser individual, ¿cierto? Bueno, hay de 1, de 2, de 4 y de 8 personas. 8, que el de 8 personas es el que se hace mucho en Harvard, en Princeton, en Oxford, en Cambridge, como que es muy universitario y es el que mayor representación tiene el remo. ¿Por qué? Porque representa el trabajo en equipo. 8 personas trabajando exactamente igual, que durante años entrenan juntas y quien gana es el país que mejor trabaja en equipo. ¿Y tú has competido en todos? Sí. ¿Y cómo has sentido, o sea, para ti, cuál es, o sea, yo sé que, o sea, hablo en cuanto a reto, o sea, yo siento que cuando estás completamente solo, pues nada más depende de ti y de tu coordinación, pero también es un ejercicio más mental porque no tienes con quién compartir la carga, ¿no? O sea, creo que cuando ya son más, es como, mi equipo me motiva, veo a él que también le está dando, o sea, en esta experiencia de que sea individual, que sean duplas, 4 u 8, ¿cuál es la que más te gusta y por qué? Pues mira, casi siempre competí individual. Fue la que fui a Juegos Olímpicos, fui medallista panamericano, medallista mundial en el bote individual, pero siempre me encantó el bote en conjunto. O sea, el de 8 personas me encanta por la velocidad a la que vas, porque llegas, pues no lo había pensado. Más o menos puedes llegar a 30 kilómetros por hora, que o sea, es rapidísimo para un bote en agua. Es el deporte acuático más rápido impulsado por el hombre. Y la sensación de la remada cuando vas en el bote de 8 personas a una velocidad así es increíble. Es te vas muriendo de cansancio, pero a la vez es relajante. El cómo escuchas el agua, todo eso. El problema es que el bote de 8 personas, lo difícil es que es en el que físicamente más grande debes de ser. Entonces, el bote de 8 hay personas que reman de 2.10, 2.15. El promedio de estatura tal vez es 2 metros o un poco más. Y aquí en México conseguir a 8 personas más o menos de esa estatura es bastante difícil. Vas a Holanda, vas a cualquier otro país de Europa y todos miden eso, todos los de remo. Y si hay una ventaja, o sea, si yo soy alguien más alto, puedo estirar más, mi rango de movimiento llega más y jalo más agua, o sea, ahí viene la ventaja. Sí, más que nada el que puedas estirar más. Digamos que el ángulo de la remada, midas 1.70 o midas 2.10, debe de ser el mismo, pero entonces el de 1.70 tiene que doblar mucho más las piernas y es como si fuera una sentadilla totalmente profunda, y alguien de 2 metros, 2 metros 5 hace un cuarto de sentadilla, ¿no? Entonces tiene mucha más potencia y es mucho más fácil que pueda durar más. Sí. Si se cansa menos, pues sí, tiene sentido. Y en este, o sea, en este deporte me llama mucho la atención porque creo que no sabría yo cómo, o sea, yo sé que a lo mejor y por tramos se va midiendo el tiempo, pero ¿cómo puedes saber realmente si es un tramo muy largo que vas bien o vas mal, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes llegar a la mitad y decir, le estoy dando chido o no tan bien? O sea, supongo que ya es por el entrenamiento que ya te visualizas y ya sabes más o menos con la fuerza y la velocidad de lo que lo estás haciendo, pero no sé, o sea, como que cómo vas midiendo de que, ok, hasta ahorita voy increíble si no hay alguien con quien compararte en el entrenamiento. Pues miren, para eso tenemos se llama Speed Coach. Es un aparatito que entonces te va midiendo la velocidad, te dice las remadas por minutos que vas. El problema es que como es al aire libre, de repente te toca aire en contra, aire a favor, aire de lado, y entonces es muy difícil comparar de un día al otro los entrenamientos, o de una semana al otro. Un día puedes hacer en 2 kilómetros 7 minutos y otro día puedes hacer 8 minutos 30 porque hubo aire. Entonces es donde aprendes mucho. Nosotros decimos el feeling, como el feeling del bote, cómo te sentiste, cómo sentiste que avanzaba el bote. Y en la remadora así es la que vemos en los gimnasios. En esas, pues bueno, ahí sí
el número siempre es igual, ¿no? Entonces ahí sí puedes comparar perfectamente de un año al otro, de una semana a la otra, y entonces en la remadora es donde nosotros más bien comparamos nuestro estado físico como ha mejorado, más que en el agua. Y imaginemos que estás en una remadora y te quieres probar para saber si ya estás al nivel para compararte mundialmente, olímpicamente con los demás. ¿Qué es lo que tienes que poder hacer en la remadora y decir si haces tanto en tanto tiempo? O sea, ¿cómo es ya el límite para que la gente diga hasta esto tendrás que llegar? O sea, en tu peak, ¿cuánto fue en la remadora lo que llegaste? Pues bueno, lo medimos en 2 kilómetros, que 2 kilómetros es la prueba olímpica. Okay. Y en la remadora yo hice 5:58. Okay. Ese fue mi mejor. O sea, ya cuando subes a la remadora y ves el parcial es el tiempo que tienes que hacer cada 500 metros para lograr hacer ese tiempo en 2 kilómetros, es abajo de 1:30. Y más o menos digamos que ese es como un promedio en el que está el top 15 del mundo, okay, para hacer tiempo. Entonces, si quieres estar más o menos en el top 15 del mundo, tienes que estar en ese rango. Entonces, okay, pruébenlo. Súbanse una remadora, intenten hacer en 2 kilómetros abajo de 6 minutos. Y si sí, pueden ir a unos Juegos Olímpicos. Qué padre, ¿no? O sea, ya tienes la meta, ahora llega, ¿no? Pero qué loco. Y cuando cuando hiciste ese, ¿cómo fue tu emoción, güey? O sea, ya se sentía de que ya estoy listo. Cuando lo viste con un exceso de emoción, o sea, quiero saber tu mente cómo estaba. O ya estabas tan concentrado que decías, a huevo, esto es lo que vemos practicar. Pues fue en un entrenamiento en Bañolas, es un pueblito que está muy cerca de Barcelona, justo antes entrenando los Juegos Olímpicos. Ni siquiera fue en una prueba máxima, fue una prueba, digamos que escalonada, en donde fui aumentando cada vez más, y ahí logré hacer mi mejor tiempo. Curiosamente, nunca en una competencia, pero era también porque estaba muy bien preparado. Fue a un mes más o menos, 2 meses de los Juegos Olímpicos, entonces estaba llegando a mi pico. Y por lo general las pruebas de remadora las hacemos siempre en pretemporada, cuando no estamos en nuestro pico. Entonces esa fue la única prueba que llegué a hacer estando en mi mejor momento, y no fue máxima. Yo creo que hubiera podido hacer mejor tiempo, pero de todas maneras me encanta, ¿no? Fue mi mejor. Y no fue máxima, dio el 80, ¿no? Pero qué padre que también lo puedas notar de ese punto en lo preparado que estás, que justo llegaste sobrado. Es decir, y eso es como cuando te entrenas para un maratón, nunca corres los 42 kilómetros, pero tienes que hacer 32 y sentir que no fue nada, ¿no? O sea, tienes que llegar con esta experiencia de decir, para mí no, o sea, estos 2 kilómetros no me van a hacer ni cosquillas, pero ahora quiero poder ponerme al tú por tú con las demás personas. ¿Y cómo fue la experiencia olímpica, hermano? O sea, cuando ya tus primeras olimpiadas, qué locura, güey. O sea, fue algo que te lo visualizaste de pequeño, tus papás cómo lo sintieron, güey, cómo fue la experiencia. Vamos a comercial de este podcast para que se den la vuelta a Black Coffee Lab y vengan por este desayuno completo. Este es el breakfast platter y tiene huevos al gusto, tocino, vinagreta para tu ensalada, tiene cebollas encurtidas, aguacate y pan de centeno. Súper completo el desayuno. Vamos a probarlo a ver qué tal. Urgente. Delicioso. De vuelta al podcast. Pues mira, desde que llegué a remar a los 13 años, yo le pregunté al entrenador, ¿qué tengo que hacer para ir a los Juegos Olímpicos? Y él muy inteligentemente me dijo, a ver, es por pasos. Primero tienes que ser el mejor del club, después el mejor del estado, después el mejor de México, después estar dentro de los 5 mejores de todo el continente, y después estar dentro de los 10 mejores del mundo. Y ahí ya aseguras tu lugar. Entonces primero enfócate en ser el mejor del club. Wow, gran mentalidad. Y claro, ¿no? O sea, al final siempre tienes que tener una meta grande, pero no te puedes nada más enfocar en esa. Tienes que tener muchas metas pequeñas que te vayan a llevar a esa meta, ¿no? Entonces, eso fue una de las palabras que más se me quedó grabado, y entonces empecé por ahí. Pero siempre fue uno de mis sueños, y la experiencia es increíble. Mis primeros Juegos Olímpicos fueron en Beijing. De repente llego y empiezo a ver a todos mis héroes. De repente entras a la cafetería y estaba Nadal, estaba Federer, estaba Phelps, estaban las Williams, bueno, una de las Williams. Y de repente empiezas a ver, porque a mí me encanta el tenis. Justo mi familia es de Basel, de donde es Roger Federer, y el tenis siempre me ha encantado. Y de repente los empiezas a ver ahí a todos, a Usain Bolt. Y yo decía, ¿qué es esto? Estoy viendo a todos mis héroes en persona. Y luego a los de remo también, a mis héroes de remo, ya los empezaba a ver ahí. Y lo más increíble de los Juegos Olímpicos es que ahí no importa, es un momento, son 2 semanas en las que no importa la raza, la religión, todo el mundo está unido. Países que están en guerra, como Corea del Norte y Corea del Sur, se suben a un podio y se agarran de las manos.
De repente ves a príncipes compitiendo y en ese momento no importa nada. Todos son iguales y todos van por la misma meta, que es una medalla olímpica. Qué bonito, y más como lo mencionas, ¿no? Que se unan todos por algo tan bonito como el deporte. O sea, el deporte es lo que une a todos, todas las naciones. Y después fuiste a una segunda, después de esas, fuiste a la segunda. ¿Qué mentalidad cambió entre una y otra? Cambió mucho. Curiosamente, mi primera competencia internacional elite, que no era categoría juvenil o sub-23, fue en los Juegos Olímpicos. Entonces ese fue mi estrenón en categoría elite. Un fogueo, ¿no? Ahí nada más a ver qué tal. Sí, fue así como, o sea, nunca había competido contra los más fuertes del mundo hasta unos Juegos Olímpicos. Entonces sí fue como... Pues ahí te pones ahí con los... Pero al final yo estaba en la salida y veía al que era el mejor del mundo al lado y decía, pues hasta donde aguante con él. Y me motivaba. Porque me imagino desde el inicio que tú estabas, que te decían, tienes que ser el mejor del club, puede regresar esa misma mentalidad, ahora tengo que ser el mejor de este club nada más aquí, ¿no? O sea, regresar a algo, sí. Qué loco, perdón, continúa. No importa. Y sí, o sea, es como, estabas ahí, al final, pues yo era el novato, yo no tenía nada que perder. Ellos tenían más que perder, ¿no? Entonces ahí es donde tú sales a intentarlo. Y pues bueno, o sea, la verdad es que fue una experiencia increíble los primeros Juegos Olímpicos. Y los segundos, pues bueno, ya sabes a lo que vas. Ahí sí ya tenía yo mucha más experiencia. Acababa de quedar justo en la Copa del Mundo anterior a los Juegos Olímpicos. Yo había quedado en 5º lugar. Entonces ya le había ganado al campeón olímpico en esa competencia. Entonces, pues bueno, ya iba con mucho más experiencia, ya sabía más a lo que iba. Y también ya lo disfrutas de una diferente manera. Nice. Eso creo que es algo también muy bonito, ¿no? Que muchas veces que justo estábamos hablando de las montañas, y a mí me pasó mucho que cuando yo subí a Iztaccíhuatl fue para mí un proceso que después tuve que hacer esta introspección y entender que yo por necio quería llegar a la cumbre teniendo mal de altura, entonces me la estaba pasando muy mal viendo el suelo, y de repente me enseñan las fotos, ya después de que subo y bajo, y veo unos paisajes hermosos, y dije, ni los vi, no los vi. O sea, estuve por ahí y pude haber visto eso, pero andaba con la mirada como que enfocado en otra cosa que no era disfrutar. Y creo que eso no importa tanto el resultado, es si vas y lo disfrutas, porque al final es este momento, pues estuviste trabajando por él toda tu vida, ¿no? Entonces es de que, a ver, lo que voy a hacer es disfrutarlo. Me lo dicen mucho en actuación en los castings. Ve y disfrútalo, porque si no estás tenso y actúas mal. Sí. Y creo que es lo mismo con el deporte, ¿no? O sea, si no vas con la idea de disfrutarlo, te pones más tenso y hasta puedes cometer errores, ¿no? Sí, totalmente. Y todo en la vida. Tienes que disfrutarlo, tienes que disfrutar el proceso. Si no disfrutas el proceso, muy difícilmente vas a lograr tu meta, en lo que sea. 100%. Y es algo que aprendí mucho ahí, que los primeros Juegos Olímpicos no los disfruté tanto por estar tenso, porque me importaba mucho lo que decían los medios, que se iba a quedar en tal lugar. Yo iba nervioso porque tenía que cumplirle a los medios, tenía que cumplirle. Y no, al único que tenía que cumplirle es a mí. Es a mí, que es el que he estado entrenando, el que he estado ahí con todo, y dar mi máximo. Si das tu máximo y no logras la meta, te vas a quedar satisfecho de todas maneras porque diste tu máximo, hiciste todo, y no nada más en el momento, en todo el proceso. Estoy completamente de acuerdo, y creo que eso es algo que lo vas entendiendo con el tiempo, ¿no? Hay veces que tiene que pasarte esto, como tú lo decías, ¿no? A lo mejor, y a mí me pasaba cuando yo empecé a crear contenido, que veía también como a mis héroes o a la gente que yo veía y admiraba, y a veces pasa que después de verlos los desidealizas, ¿no? O sea, me pasó cuando vi a Cristiano Ronaldo jugar un partido que decía, güey, no es tan alto, es más alto Gareth Bale. O sea, los ves como humanos y dices, o sea, estas personas solamente tuvieron un propósito y se enfocaban en hacerlo, mas no son muy diferentes a mí, no tienen 3 brazos, ¿no? O sea, también te está padre ver ese proceso de ver a tus héroes para desidealizarlos y verlos como humanos también, ¿no? No sé si te pasó totalmente. eso. Sí, me pasó por ejemplo con Michael Phelps, que lo conocí, me puse a platicar con él, y te dije, es humano. Sí, físicamente es otra cosa, pero lo que más él tiene es la mentalidad. Tiene una mentalidad impresionante de cómo entrena, porque al final para ser un campeón olímpico y más como él, no es nada más el físico, la genética, es la mentalidad, es el paquete, es el todo. Y si tú no tienes la actitud, si tú no tienes esas ganas de lograr la meta, y de vencerte a ti mismo, de vencer tu flojera, que tienes que vencerla todos los días para levantarte y entrenar, no lo vas a lograr. Y esa parte es la más importante. Qué duro, y estoy de acuerdo. Y algo que me gusta también pensar, y quisiera hacerte la pregunta, también es bueno, como decías, el apoyo de tus padres,
pero también el apoyo de tu pareja, ¿no? O sea, yo creo que también, y eso lo dice la historia, las personas más exitosas del mundo están en pareja. ¿Cómo fue tu proceso con tu pareja que también hace remo, ¿no? O sea, fue algo que entre los dos ya se hacía como un estilo de vida que los dos disfrutaban, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu experiencia de conocerla? Ahorita que ya tengo entendido que eres papá, ¿cómo ya es la transición de Pato? Pues bueno, nos conocimos desde los 13 años. Okay. A mí siempre me gustó. Yo era más introvertido, ella muy extrovertida. Ella llegaba y me molestaba y me quitaba la gorra. Yo pensaba que lo hacía por molestarme y ella decía, no, era porque me gustabas. Y ella siempre fue así, mucho más extrovertida que yo. Y después fuimos mucho tiempo amigos. Hasta los 17 años fue que nos hicimos novios. Pero realmente los logros que yo tuve no los hubiera hecho si no hubiera sido por ella. Y viceversa, porque siempre nos apoyábamos, siempre estábamos ahí. A veces íbamos a un Panamericano, yo no ganaba medalla, pero ella sí, y eso a mí me ponía feliz y me motivaba. Y también yo decía, tengo que disfrutar su momento, porque no puedo yo estar triste porque perdí y entonces fregarle su momento de felicidad. Entonces ahí yo también tenía que ponerme feliz por ella y hacer todo, y eso mismo me hacía que me olvidara y decía, bueno, next, lo siguiente. Y a ella le pasaba lo mismo, de repente yo ganaba, ella no, y entonces de esa forma nos fuimos apoyando mucho. Y también estar en un deporte de alto rendimiento que estás entrenando 5 o 6 horas diarias y viajando por todo el mundo, si no hace lo mismo es muy difícil que te entiendan. Sí. Y entonces viajamos juntos por todo el mundo compitiendo, y siempre tuvimos la meta aparte de conocer muchos países, y eso mismo pues bueno hizo que nos entendiéramos mucho, ¿no? También el amor por los animales que siempre tuvimos los dos desde chicos rescatábamos que un pajarito, que un gatito, que un pato, que cualquier animal, y entonces nos entendimos en muchas cosas, no nada más en el deporte. Qué bonito, y a ver, creo que justo me gustaría hacer ahorita referencia. Hace 2 podcasts vino un chavo que se llama Daniel Azuara, y él justo hace contenido sobre ayuda también a los animales. Y lo que hacemos normalmente es hacer una pregunta del invitado anterior, y que él te la va a hacer a ti, y tú le haces una pregunta al siguiente invitado. Entonces, ¿con cuál te gustaría empezar? Con la que me hizo. Con la que te hizo. Sí. Primero, aprovechando, aquí en Black Lab, ¿qué te pediste, hermano? ¿De tomar? Un chai latte. ¿Y qué tal? ¿Está bueno? Sí, está muy bueno. Excelente. Muy excelente. bueno. Ahora sí, la pregunta. O sea, tenemos 2 preguntas de 2 invitados anteriores. Uno que ya, bueno, no sé si a Daniel ya la conocías, pero el otro también estuvo contigo en Hexatlón, y él hizo la pregunta. La primera es si tomarías un mes completamente gratis en su gimnasio haciendo parkour. Sí. Ok, ya está grabado. Porque es algo que me hace falta. Porque lo que mencionaba, y creo que es algo bien padre, es que te da las herramientas como para, por ejemplo, ahorita mencionábamos, y aquí Lalo, que trabaja aquí en Black Coffee Lab, que anda en moto, ¿no? Y es el chavo me dijo que ha tenido 3 accidentes, y el invitado me decía que él se ha podido salvar de esos momentos porque tiene esas herramientas. Entonces creo que al final de cuentas son herramientas como si tú tomaras un curso de defensa personal, ¿no? O sea, como estar listo para situaciones y movilidades, creo que siempre estaría interesante. Pero bueno, ya tienes la invitación, si accediste, los pongo en contacto y estará padrísimo si te animas. Y la que hacía Daniel, creo que hace mucha ilusión a lo que también sé que tú estás también muy comprometido, que es algo muy bonito. Él decía, ¿cómo puedes utilizar tus redes para poder ayudar a los animales? Que creo que ya lo haces, pero igual si me pudieras contar, estaría increíble. Esa fue la pregunta. Pues poniendo el ejemplo. Siempre poniendo el ejemplo, y es como lo he tratado de hacer, ¿no? Por ejemplo, ahora que soy papá, el mayor índice de abandono de los perros es cuando la gente tiene hijos. Y nosotros tenemos 6 perros y pues seguimos teniendo los 6 perros. Y es más, adoptamos a uno más. Y yo creo que ese es un gran ejemplo, ¿no? O sea, de que al final sí se puede. Sí es difícil, pero si tú te comprometes con un animal que lo vas a tener de 10 a 15 años, pues asume ese compromiso. Y si no puedes, si sabes que no vas a poder, pues bueno, mejor no los tengas. Pero al final yo creo que ese es como ahora el ejemplo que quiero transmitir, y de cómo mi hija se lleva tan bien con mis perros y los abraza y está jugando. Entonces al final, al subir un poco de esas historias, haces que la gente se dé cuenta de que sí se puede. Y más que todos mis perros fueron adoptados de la calle, de maltrato, fueron perros que tenían tal vez también hasta problemas psicológicos por tanto maltrato que sufrieron, y que ahora son
las mejores hermanas de Luciana y se aman y se adoran y ella ve mis tatuajes y ya sabe cuál es cuál y las ve y dices, ¿dónde está Cala? Y te señala Cala, y ¿dónde está Whitey? Y te señala Whitey y las llama. Entonces yo creo que eso es ahorita lo que me gusta transmitir, ¿no? Como esa relación de cómo va creciendo un niño con sus perros. Y también tienes un emprendimiento especializado también en esto, ¿no? ¿Me podrías contar un poquito al respecto? Sí, bueno, tuvimos un tiempo un albergue junto con otras personas también. Mandábamos a los perros a Canadá. ¿Y por qué? Porque aquí en México lamentablemente no se adoptaban. Y en Canadá no había perros de la calle, no había perros en adopción. Necesitaban perros para adoptar porque la gente no quería comprar perros. Eran más conscientes de que hay millones de perros en el mundo que necesitan un hogar. Y entonces los dábamos en adopción en Canadá. Tristemente, después de la pandemia, muchas cosas cambiaron. La aerolínea con la que lo hacíamos quebró, era con la que más barato salía. Ahora ya se volvió algo muy, muy costoso. Entonces, hace 2 años fue la última vez que mandamos, fueron como 80 perros más o menos en el transcurso de 3-4 meses. Dimos a muchos perros en adopción y ahí fue cuando ya nosotros dijimos, ya no podemos hacer esto ahorita, pero seguimos apoyando con campañas de esterilización, que al final también es en donde más se puede invertir para lograr que haya menos perros en la calle. Ah, qué bonito. Es que no lo había entendido, pero sí tiene sentido, ¿no? O sea, estas campañas de esterilización hacen que, aunque estén en la calle, no se sigan reproduciendo para que también pueda ser, no tengamos más perros que necesiten de adopción. Exacto. Y esa es la idea. Entonces, invertir en eso, la verdad es que es lo que más va a ayudar al final. Qué chingón, güey. Qué bonito que también puedas ver ese proceso de utilizar tus redes para un propósito también tan bonito, ¿no? Uh-huh. Y ahorita, después de, o sea, de todo lo que entrenaste, todo ahorita, sé que también estuviste en Hexatlón, hermano. ¿Cuáles son los proyectos de Pato? O sea, cuéntame un poquito. Pues bueno, mira, desde que nació Luciana, yo me había retirado del deporte. Nada más seguía haciendo pesas, hacía ejercicio, sí, casi diario, pero muy suave, 40 minutos. Pero desde que nació Luciana, sí dije, quiero que me vea compitiendo. ¿Por qué? Porque a mí lo que hizo que quisiera hacer más deporte era ver a mis papás corriendo carreras. Y no eran los mejores ni nada, pero me encantaba verlos, que la carrera de 10 kilómetros, que la del Día del Padre, que un maratón. Y eso a mí me motivaba. Para mí en ese momento eran los mejores. Eran un orgullo para mí. Yo decía, yo quiero hacer eso. Nice. Y entonces dije, pues voy a empezar a correr para eso mismo, ¿no? Para inspirar a Luciana. Ya si quiere dedicar al deporte, la vamos a apoyar. Si quiere ser a la música, a la actuación, a la escuela, a lo que quiera, la vamos a apoyar al 100%. Pero sí siento que el que crezca con un deporte que te enseña la disciplina, el que los resultados no vienen solos, que tienes que trabajar para conseguir algo, creo que es lo más importante del deporte. Y entonces es lo que queremos transmitirle. Empecé a correr, ahorita me estoy entrenando para el Hyrox. ¿Qué es el Hyrox? Hyrox es una competencia que es correr 8 kilómetros y varios ejercicios funcionales. Pero corres 1 kilómetro, después un ejercicio, otro kilómetro. ¿No es lo que se hizo aquí en Citibanamex? No sé sí, se hizo y ahora va a ser en Guadalajara y en Monterrey. Yo voy a ir al de Monterrey. Ya, que es como una mezcla también entre CrossFit y mucho tema de esfuerzo físico. O sea, qué loco, güey. Que te va muy bien, güey. Pues digo, has demostrado que tienes la disciplina para lograr y romperla en cualquier deporte. Entonces, no dudo que la gente con la que compitas, no me gustaría competir con tu pero qué chingón, güey. Sí, bueno, estoy motivado, la verdad es que sí tengo ganas. ¿Y qué pregunta te gustaría hacer al siguiente invitado, hermano? Al siguiente invitado, déjala, pienso, ¿qué te inspira? ¿Qué es lo que te inspira en la vida? ¿Qué te inspira? Me gusta. La anotamos, Pepe, para que no se nos olvide. ¿Qué te inspira? Va, me gusta. Y ¿sabes qué es lo bonito de este podcast? Que aquí nosotros, no como en los deportes olímpicos, que ya hay muchas reglas establecidas, aquí nosotros ponemos las reglas, así que se vale chicle, hermano. Te lo voy a preguntar de vuelta. ¿Qué te inspira hoy? A mí, ¿qué me inspiró? Los animales. Okay. Yo cuando empecé a competir, yo decía, quiero hacerme famoso, quiero ganar una competencia porque sé que así la gente me va a conocer, me va a seguir, no en redes sociales, porque en ese momento no había redes sociales, pero digo, me va a seguir, va a seguir mis pasos, y no nada más por el deporte, sino también porque de esa forma entonces la gente va a querer ayudar a los animales, o por lo menos no los va a maltratar. Eso. Y esa fue una de mis inspiraciones más fuertes. Qué bonito. Y creo que sí lo estás logrando, y eso justo
es lo que le vas a transmitir a tu hija, se lo estás transmitiendo a toda tu comunidad, y es bien bonito también poder verlo de alguien tan auténtico y genuino, ¿no? De una forma como sin forzarla, sin buscar, o sea, lo estás haciendo de una buena manera, sigue así, mucho éxito. Y hacemos también unas preguntas referentes al tabú, a los tabús en este podcast, y quisiera hacértelas. Primero, para ti, Pato, ¿qué significa la palabra tabú? Tabú, pues una creencia. Así, ya, solo creencia, pero creencia qué. Sí, una creencia que no es verdadera, más bien. Okay, me gusta. Y si en la sociedad o en el mundo pudieras quitar un tabú que existe, ¿cuál te gustaría quitar? Un tabú, quitarlo. Está buena la pregunta, ¿eh? Pues yo creo que sí sería pues, con el tema de los animales, ¿no? Es que ahorita no se me viene exactamente como el... Ahora deja pienso. Piénsalo porque se decretan las cosas, ¿eh? O sea, Sí, si sí. piensas bien, yo creo que eventualmente vamos a llegar ahí. ¿Sabes cuál, por ejemplo? ¿Ah? Es muy específico de una raza, el de los pitbulls, que los pitbulls son malos. Okay. Ese es como un tabú que también siempre en mis redes sociales trato de hacerle ver a la gente que no es cierto, de que los pitbulls son malos, de que son agresivos, o los perros en general. Son los dueños los que hacen así a su perro, y en especial a un pitbull. Grande, y creo que sí es importante que la gente conozca sobre esto. La falta de información es lo que te hace creer. Que a ver, eso también me pasaba mucho. Yo iba de misiones a pueblos en todo México cuando estaba más pequeño, y me tocaba ver cómo los niños trataban a los animales, ¿no? Esos que lanzaban piedras y los lanzaban. Y era un reflejo también de cómo los adultos trataban a los perros. Entonces, como que mucho también viene desde de esa creencia que nada más la vas a... Si ya te dijeron que los pitbulls son malos, te lo crees que son malos y nunca lo cuestionas. Creo que está padre que en estos momentos o en estos espacios lo podamos cuestionar. Y antes de la última pregunta, te voy a hacer una que tengo, que siempre he tenido y me encantaría porque nunca lo he podido platicar con alguien que conozca más de Suiza. ¿Allá las enchiladas suizas son solo enchiladas? ¿O no existen las enchiladas suizas? No, fíjate que no existen, y es lo que yo siempre doy conferencias, y muchas conferencias empiezo que yo soy como una enchilada suiza, porque es lo único que es mexicano y suizo, pero que realmente en Suiza no existen. No existen las enchiladas suizas. Son mis platillos favoritos. Sí, no. allá pues el fondue, muchos platillos con papa, con quesos. Pero o sea, sí, quién sabe quién se le ocurrió que fueran suizas, ¿no? Sí. Ok, va. Y ahora sí, ya la pregunta que hacemos también en este podcast es, en tu vida, ¿cuál es el tabú más grande que has roto? El que no se puede vivir del deporte, el que te tienes que dedicar tienes que seguir un patrón en la vida para lograr ser exitoso, para lograr hacer algo. Eso es el más grande, porque siempre me dijeron, no te vas a poder dedicar del deporte, no vas a vivir del deporte, ya termino una carrera para después trabajar, si no empiezas a trabajar a tal edad, después no vas a hacer qué vas a hacer de tu vida. Y muchas de esas cosas que no venían de parte de mi familia, como te decía, se te quedan grabadas. Entonces romper ese tabú de decir, si el deporte es lo que me apasiona, ¿por qué no voy a poder vivir de eso? Puedes vivir de lo que te apasione, sea lo que sea, y más hoy en día. ¿Por qué dirías que más hoy en día? Porque creo que ahora ya se presta mucho más, también por las redes sociales, ya hay muchas más personas que no trabajan en una empresa, que no, digamos, que no tienen un trabajo godín. Antes, pues bueno, era siempre, terminas la carrera, empiezas a trabajar en una empresa, te quedas ahí toda tu vida, después te jubilas y ya, ¿no? Y esa era la vida que te pintaban, con la que te educaban. Y creo que romper con ese tabú hoy en día es mucho más fácil, porque ya vemos muchas personas como tú y yo que en diferentes ámbitos de la vida lo hemos hecho. Y te das a conocer más, de que conoces que hay más cosas, ¿no? O sea, como que antes la mentalidad estaba cerrada a lo que conocías y había en tus pueblos, ciudad, y ahorita ya puedes ver de todo el mundo cosas que están pasando. Y me encantó, gran respuesta. Y por último, también como decimos, vamos a manifestar. Me encantaría que le pudieras, imaginemos que hay 1 millón de personas viendo este podcast que en algún momento va a llegar, lo decreto. ¿Qué te gustaría decirles, hermano? Si quieres a la cámara. Que sigan sus sueños, luchen por ellos. A veces van a haber momentos muy difíciles en donde crees que ya no vas a poder más, pero si es tu sueño y en verdad crees que lo puedes lograr, tú sigue y vas en el camino correcto. Me encantó. Ya lo tienen todo. Si después de esto no te inspiras y vas y compras un remo, hermano, te vamos a Gente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hermano, tus redes sociales, yo creo que ya te siguen, pero nunca está de más. Es pato-remo, tanto en TikTok como en Instagram, y en Facebook remo.pato.
Excelente. ¿Y cuáles son los planes? Te entrevisto en 5 años, hermano. ¿De qué vamos a estar platicando? Fíjate que casi no pienso tanto A futuro. a futuro y trato de vivir más Qué gran más el respuesta, día. pues sí. Está bien, pues ya lo veremos entonces. Esperemos te podamos volver a entrevistar, güey. Muchísimas gracias por este espacio. Pero tal vez ya entrevistas a Luciana también. También, sí, ¿no? Me parece increíble que sea tanto del atletismo, del remo, nunca sabremos. Pero qué chingón que tú tuviste la oportunidad de venir aquí. Muchísimas gracias a Black Coffee Lab. Gracias, producción. Gracias nuevamente. Gente, esto fue todo. Los quiero. Chao.